¿Qué tal? Bienvenidos a Mientras tanto Vivo, un punto de encuentro con aquellas personas que en su camino encuentran en la espiritualidad una forma de conocerse, pero básicamente de poder ayudar a otros. Hoy me acompaña Mónica del Pilar Abadía, es una persona que se formó en la educación física y la salud en la Universidad del Valle y a través del tiempo ha desarrollado una serie de técnicas que le han permitido beneficiarse a ella y beneficiar a los demás. Bienvenida a Mientras tanto Vivo, Mónica. Gracias por acompañarme. Mónica del Hola, Pilar. hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo llega una educadora física a hacer terapia china? Pero ¿cuál es ese origen y cómo es esa conexión? Bueno, yo he sido como muy Ujú. inquieta en una búsqueda, en una búsqueda interior, digámoslo así. Cuando yo me formo como licenciada en educación física, en ese tiempo todavía teníamos un título que llamaba licenciatura en educación física y salud. Trabajé mucho tiempo como instructora de gimnasio, en gimnasios y llegó un momento de la vida como que dije que quiero hacer otra cosa y me dedico a la parte de la estética. Entonces allí inició otro caminar y otro andar que es, empiezo a trabajar en la parte de la salud y me formo como esteticista. Y en el instante que yo comienzo es en la época donde estaba el boom de la cirugía plástica, estaba naciendo la cirugía plástica aquí en Cali. ¿Ya? Y yo me lanzo más hacia ese lado del manejo del posquirúrgico. O sea, de lo importante es más la apariencia y la parte física que la parte interior. Y ese salto, ¿cómo se produce? Sí, precisamente cuando yo empiezo ya en esa parte de la estética, veo que mujeres preciosísimas que se hacen cosas maravillosas a nivel de su cuerpo físico, sentía que al conversar con ellas había muchas eh, carencias o vacíos y como que yo digo, yo tengo que acceder de otra manera a las terapias, o sea, yo tengo no solo quedarme en esta parte del cuerpo, no solo de trabajar la parte de la materia, entonces empieza a inquietarme como que allí debe haber algo más, debe haber algo más. Por ese entonces conozco la existencia de la Escuela de Medicina Tradicional China Aquí en Cali. aquí en Cali, sí. Y a través de una persona conozco esto porque también venía de una ruptura, de una relación y conozco a esta persona y conozco de la escuela. Cuando llego a la escuela, eh, yo pienso de las cosas que más me ha impactado es ver cómo empiezan a decirme a mí, es que nosotros no somos un cuerpo con espíritu, sino que somos un espíritu conformado. Y ahí ya Un espíritu conformado. De eso eso te ya, cambia. ya vamos a profundizar un poco más aquí en Mientras tanto Vivo. Pero antes quisiera hacer una pregunta. ¿Esta formación de alguna forma a usted le aporta también a estas mujeres que se hacían cirugía plástica y esto? ¿Contribuye usted con este conocimiento a que ese efecto de depresión o de estado de no conformidad con su ser de alguna manera también le sirve para esto? Sí, claro. Entonces, precisamente cuando ya tengo este concepto, como que yo digo, claro, o sea, hay que abordar las terapias de otra manera, ¿sí? ¿Y o sea, por qué empiezo a darme cuenta que sí, que tenemos que hacerlo de otra forma? Porque es que según la medicina tradicional china, nosotros somos un cuerpo energético donde tenemos un montón de canales. Cuando se hace una cirugía plástica, o sea, independientemente de la cirugía que sea, si tú tienes una cicatriz, hay una ruptura de canales. Y eso es lo que sucede también muchas veces después de una cirugía. Y al haber una ruptura de canales hay un rompimiento del flujo energético y por eso muchas mujeres después de una cirugía estética presentan como esos estados a veces como que en principio la primera semana es muy difícil, ¿no? Entonces, claro, esto le ayuda porque a través de lo que se hace con la medicina tradicional china,
Yo trabajo no solo con la parte, o sea, en la parte de la medicina tradicional china existen diferentes técnicas y una de las técnicas es el masaje energético. Entonces yo trabajo con masaje energético. Ujú. Vamos ahora a esa definición. Esa relación cuerpo-espíritu de la que usted hablaba. Como que predomina, siempre creemos que es un cuerpo en el que para quienes creemos en la espiritualidad y en el espíritu, parecería que es un espíritu que se habita en ese cuerpo, pero usted lo dice de una manera como al contrario. Sí, o sea, normalmente siempre hemos hablado de que es un cuerpo que tiene un espíritu, pero realmente sí, cuando yo te digo es un espíritu conformado, es un espíritu que, que viene y, y habita este cuerpo para poder desarrollar una función específica. ¿Y eso en qué diferencia la relación del ser con el otro ser cuando uno lo mira desde esa perspectiva? Cuando miramos desde la perspectiva, dejamos de pensar que nosotros somos este cuerpo, ¿sí? O sea, nosotros somos mucho más que este cuerpo. Somos almas espirituales. Y cuando hablamos de que somos almas espirituales, es ahí donde empezamos a pensar que estamos unidos con un todo, ¿ya? Eh, que somos mucho más que cuerpo, somos conciencia, ¿ya? Lo que uno busca normalmente con una terapia de estas también es liberar ese espíritu, porque a veces hay muchos espíritus atrapados en un cuerpo. El proceso de enfermedad es eso, ¿no? Básicamente. ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad para la medicina tradicional china es un estado adaptativo, ¿ya? Un estado adaptativo que viene a mostrarte que hay algo que tú estás haciendo en tu estilo de vida que te ha llevado a enfermar, básicamente. Y ahí cómo actúa la medicina tradicional china, o sea, cuál es el camino y cómo es la terapia y cómo se descubre qué es eso de la vida que me ha producido esta enfermedad. Bueno, para eso ya la técnica que uno utiliza a través hay siempre una entrevista previa con las personas y pues más o menos ya, y también hay unos métodos de diagnóstico ya que uno hace y dependiendo de eso, pues ya uno empieza a darse cuenta qué es lo que de pronto está enfermando ese ser. Cuando hablamos de estilo de vida no estamos hablando, es que tienes que hacer la dieta. Normalmente cuando tú te hablan de estilo de vida, ¿tú qué piensas cuando te dicen estilo de vida? Es que tengo que comer mejor, tengo que hacer ejercicio. Pero realmente más que, o sea, sí, claro, hay que comer de una manera adecuada, hay que hacer ejercicio porque nosotros como seres de humanidad, como seres, tenemos que movernos y, o sea, siempre tenemos más que, sí, movernos, no ser unos seres todos sedentarios, pero también el estilo de vida es cómo me relaciono yo con el otro, cómo me relaciono con mi entorno, cómo me relaciono con el otro ser humano, pero también cómo me relaciono con los animales, cómo me relaciono con las plantas. Entonces también a eso se refiere el estilo de vida. ¿Ya? Yo No sé. tengo una enfermedad X y busco a Mónica del Pilar y cómo es una terapia, digamos, yo siempre pongo un caso que afortunadamente cada vez tengo menos, digamos, tengo migraña. ¿Cómo es este procedimiento para hacer un tratamiento? Pues primero yo converso contigo, ¿sí? Y por eso te digo, dependiendo de lo que yo pueda ver en la charla, pues es que una migraña puede derivarse por diferentes razones, ¿ya? Pues tiene que ver mucho la alimentación. Es que a ver, cuando hablamos de alimentación, también para la medicina tradicional china hay tres tipos de alimentos, Ujú. ¿sí? Un alimento, normalmente siempre en la medicina tradicional china se habla de tres planos de existencia, y uno es el plano celeste, otro es el plano humano y otro es el plano terrestre, ¿sí? Entonces hay tres tipos Celeste, humano y y terrestre. terrestre. Entonces, cuando hablamos de los tres tipos de alimentos, a nivel celeste está la parte de la respiración. A nivel humano está mis sentimientos o cómo me relaciono yo sí con el otro. Y a nivel terrestre está pues
la comida, lo que llamamos la papa, el arroz, la yuca, eso. Y es la Entonces, combinación de todo eso. sí, entonces, pues para que haya un equilibrio, pues tú tienes que tener equilibrados esos tres tipos de alimentos, que una de las cosas que también cuando ya crecemos, cuando nos volvemos adultos, generalmente la mayoría de adultos tiene no sabemos respirar. ¿Cómo es respirar bien? ¿Cómo respirar bien? Dice que nosotros debemos de volver a la respiración embrionaria, ¿sí? Normalmente el bebé o un bebé recién nacido, tú lo ves respirar y respira, casi siempre te das cuenta que está respirando porque su abdomen se Sube. sube cuando toma el aire y cuando bota el aire, el abdomen vuelve hacia abajo. Eso es lo que deberíamos de volver a hacer. Y generalmente nosotros respiramos o nos quedamos con una respiración muy cortita a nivel de la caja torácica. ¿Y por qué hay que llevar la respiración hasta el vientre? ¿O por qué hay que bajarla? Una de las razones es porque ahí reside la esencia de cada uno de nosotros, Acá. en la parte de abajo, sí. ¿Y qué pasa con esa esencia con relación al aire? Con relación al aire, eh, básicamente es activar toda tu vitalidad a través de la respiración. Hoy estamos hablando de la medicina tradicional china con Mónica del Pilar Abadía. Vamos a un corte y ya volvemos aquí a Mientras tanto vivo. 92 hectáreas de vida, un lugar para la contemplación, hábitat de 102 especies de aves, 21.000 tipos de plantas y aire para una ciudad que vibra con puro corazón. Parque Ambiental Corazón de Pance, el más bello de Latinoamérica, un proyecto de la Alcaldía de Santiago de Cali. La Mayabiel de Cali se transforma. 90.000 millones de pesos serán invertidos en la rehabilitación de 400 kilómetros de vías principales y locales. 73 barrios caleños serán beneficiados y 38 de ellos contarán con una intervención integral de sus vías. Estas son obras de puro corazón. Bueno, continuamos en Mientras tanto vivo con Mónica del Pilar Abadía. Hoy hablando de un tema muy interesante acerca de la medicina tradicional china y esta relación que existe entre tres niveles de alimentación que recibe el ser y que de alguna forma tienen que ver con su bienestar o la falta del mismo. ¿Cómo es esa conciencia de esa alimentación que yo ingiero y cómo me doy cuenta en qué nivel estoy frente a la forma como me alimento, pues? Sí, básicamente, cuando hablamos de la alimentación, de los tres tipos de alimentación, estamos hablando de que el ser humano mm, se alimenta, como te decía anteriormente, a nivel celeste, con su respiración, a nivel humano, con la parte de las emociones o los sentimientos, mejor, y a nivel terrestre con el alimento físico. Y normalmente nosotros los humanos, siempre que nos hablan de alimento, solo pensamos en cómo nos alimentamos y qué estamos llevando a través de, qué estamos ingiriendo, pues llevando al estómago, o sea, nos preocupamos por comer sano, más verduras, más carne o menos carne, X, bueno, dependiendo del tipo de alimentación que tú tengas, pues decides como, ah, sí, me estoy alimentando bien o mal, pero no miramos cómo nos estamos alimentando en la parte de los sentimientos. Cómo una rabia me puede llevar a enfermar. Cómo una noticia fuerte que tú puedes ver en un informativo te puede generar un estado de estrés elevado y eso te va a llevar a enfermar y eso te está alimentando, ¿sí? Y también la respiración que hablábamos anteriormente, pues si yo respiro mal, no estoy oxigenando bien mi cuerpo, no estoy depurando todo lo que tengo que depurar, porque a través de la respiración también depuramos las emociones, ¿no? ¿Cómo, cómo controlo yo? Difícilmente somos humanos y en algún momento yo puedo sentir rabia, puedo sentir tristeza. ¿Cómo logro prevenir después de tener ese sentimiento una posible enfermedad? O perdí. Si ya me dio la rabia, si ya me dio la tristeza, ya no tengo como una forma de poder prevenir que eso me conduzca a una enfermedad. Pues lo que pasa es que es como la toma de conciencia. Es como empezar yo a tomar conciencia.
pues que si algo me dispara una rabia, pues ya yo soy más consciente de que, esto me dispara una rabia, ¿cierto? Entonces, al empezar a tomar conciencia, pues cada vez va a ir disminuyendo quizás, o tratando Autocontrolar. de evitar esas situaciones que te generan rabia, que tú sales al tráfico, sí, estoy manejando y de pronto, que, pues, ok, respiro, tomo aire, respiro y me calmo y eso ya va a hacer que esa rabia pues cada vez sea más manejable o más controlable y probablemente llegará el día que eso no te genere rabia, ¿sí? Es como el control de tus emociones, que tus emociones no te gobiernen, porque si las emociones nos gobiernan, pues eso nos dejamos gobernar por las emociones y las emociones nos terminan enfermando. Llegué al consultorio, ya hablamos, ya entiendes cuál es la situación que me causa determinada enfermedad por la cual asistí. ¿Cómo es una terapia? O sea, eso es a través de imposición de manos, a través de ejercicios, a través de acupuntura, es la mezcla de muchas técnicas. ¿Cómo es ese momentum de la atención al paciente? Pues la medicina tradicional china, o sea, es que abordamos, nosotros hablamos de los 5 elementos, ¿sí? 5 elementos que son el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal, ¿sí? Que a su vez esos están asociados, cada elemento tiene un órgano y una víscera asociados y asimismo también unos colores, unos sabores. Entonces, el ser, además de abordarlo terapéuticamente, con lo que yo manejo, que es la parte del masaje energético, pues también se le aborda desde la palabra, se le aborda también desde empezar a manejar todo esto con el tema de los sabores, los colores, porque pues el ser se nutre de diferentes maneras. Entonces, la técnica, como yo te digo, del masaje energético, es una técnica que se hace a través de un recorrido de unos canales que existen en el cuerpo físico, o sea, bueno, no exactamente en el cuerpo físico, porque ellos están en el cuerpo etéreo, ¿sí? Entonces los canales no se ven, pero están allí. Pues, no sé si es muy enredado. No, 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 está bien, está bien. ¿Y dónde están? O sea, ¿cómo es la distribución de esos canales? El Digamos, recorrido de esos canales va desde la cabeza a los pies. El hombre energético se lee con los brazos arriba, o sea que los canales vienen desde la punta de los dedos de las manos hasta la punta de los dedos de los pies, generalmente. Y en ese recorrido de esos canales encontramos un montón de puntos que nosotros los denominamos resonadores porque ellos tienen un nombre con el que resuenan y cada uno tiene una función específica y de acuerdo al problema o al desequilibrio emocional o a la enfermedad como comúnmente la conocemos, nosotros abordamos al ser, mm, ya dependiendo de eso, a través de un diagnóstico que se le hace, pues ya miramos qué tipo de tratamiento se le aborda. Porque para la medicina tradicional china, la enfermedad es, a ver, la enfermedad no tiene nombre, ¿ya? Porque la enfermedad es una sola. Y volvemos a eso de que es como eso que el ser tiene un estilo de vida que lo lleva a enfermar. Pero entonces la enfermedad puede ser una hepatitis, puede ser una diabetes, puede ser un cáncer, pero generalmente la enfermedad es eso que ese estilo de vida y ese mal manejo de tus emociones que te lleva a enfermar. Pero independientemente del nombre de la enfermedad que tengas, nosotros no tratamos una enfermedad sino un ser, ¿ya? Porque el cáncer que tenga X persona puede ser derivado por una situación totalmente diferente a la que se le ha derivado a otro, ¿ya? Puede ser que a uno una tristeza profunda le haya generado un cáncer y al otro una rabia intensa le haya llevado a tener un cáncer. y eso hace que el tratamiento sea distinto. Eso hace que el tratamiento sea diferente. Usted habló ahora de masaje energético, ¿eso qué es? El masaje, como te digo, es un masaje que se hace a través de un recorrido de unos canales a unos puntos, entonces Pero digamos ya en la práctica se no, nosotros tocan, no amasamos, o sea, cuando a ti te hablan de masaje, tú
asocias el masaje a un amasamiento de pronto de la parte del tejido, que nos vamos a los tejidos del músculo y, y pues Sí, a eso me los refería. tendones. Más que qué es cómo es. Sí, es un recorrido que se hace a través de los canales, es un movimiento muy sutil, donde estamos Pero llevando hay la energía. contacto, Un contacto, sí, un contacto a veces puede ser un poquito más intenso, eso depende también, ¿no? Pero realmente es a través de unos canales y a unos puntos. A veces aparece el dolor, a veces aparece dolor cuando hace el contacto y el dolor tiene que ver más con eso de que la energía se estanque, de que la energía se ha estancado. Normalmente cuando hay un proceso de enfermedad es porque hay un estancamiento energético. Normalmente esa energía debería de fluir eh, permanentemente. Pero cuando hay un dolor en un brazo, es porque hay un estancamiento energético. Entonces, ¿qué buscamos nosotros a través de la terapia? Es primero que esa energía, o sea, cuando digo buscamos, pues que también ahí hay otro concepto que se junta, ¿no? Que nosotros como terapeutas no somos los que sanamos, ¿ya? Porque realmente nosotros somos simplemente un unos canal, canales, ¿ya? Somos unos un canales canal de quién. de esa energía superior, digámoslo así, o como lo conocemos nosotros en la energética, hablamos del chi o del soplo, ¿sí? Un soplo divino, por decir, ¿sí? Esa energía de la creación, a eso nos referimos básicamente. Entonces somos unos canales que simplemente también hacemos esa función de que esa energía pase a través de nosotros para que ese ser que está en tiempo de enfermar, pues reciba como eh, el tratamiento adecuado, pues, digamos así. ¿Cómo es la relación con la medicina tradicional? Con la Se medicina complementa, sí, occidental. occidental, digamos, se complementan, hay momentos en que ustedes dicen, ya eso no es por aquí, les toca ir con el otro médico, Sí, claro, sí, cómo es esto? sí, claro. De todas maneras, hay cosas que la medicina tradicional china, de pronto, ya si tú necesitas una cirugía, pues, o sea, sí, pero mm, no están en contraposición, ¿ya? Simplemente la medicina tradicional china es una alternativa, ¿ya? La parte de medicina, o sea, ustedes recetan, la gente toma medicamentos, ¿qué tipo de medicamentos son? ¿O cómo es esta No, no, relación? no. En la medicina tradicional china, como te digo, es a través, bueno, hay diferentes técnicas. Una de las técnicas es el masaje energético, que hoy en día pues lo conocemos más que como masaje, nosotros lo denominamos contacto sanador. Eh, Está la acupuntura, que es la técnica a través de las agujas de acupuntura. Otra técnica es el Qigong, que es el manejo de la energía, pero a través de la respiración y el movimiento. El Qigong, ahí sí de pronto es más un trabajo de respiración, hay un trabajo, ese trabajo se puede hacer a nivel individual, pero yo también puedo sanar al otro a través de Qigong, e incluso a distancia. Si tú estás aquí en tu casa y yo estoy en mi casa y nos ponemos de acuerdo, pues yo puedo hacer un trabajo de mover tu energía a través del Qigong. ¿Cómo se logra esa conexión de la energía de... Yo he tenido esa experiencia, creo profundamente además en ella. De hecho, mucho de lo que usted ha comentado, pues tengo una convicción de que es así, sino que hago mi papel de entrevistador para que usted pueda profundizar más y contarle a nuestros acompañantes o a nuestros cómplices que a esta hora están aquí mientras tanto vivo, para poder pues profundizar en el tema. Pero esa sanación a distancia, cómo se genera? ¿Cuál es la explicación que se tiene para validarla? Porque uno puede sanar a la distancia. Pues, ¿Cómo se mueve esa energía allí? o sea, ¿cuál es la validación? Primero, pues que conozco de casos que han funcionado, ¿ya? Yo Eh, también conozco el caso. pero la cuestión es que todo lo que hay en el universo es energía, ¿cierto?
Y todo tiene que ver con todo. y todo tiene que ver con todo. Y nosotros no somos seres individuales ni independientes como creemos, sino que todo, todo influye en el otro. Y cómo se sana a distancia. La energía sigue a la intención, Ok. ¿sí? Entonces depende de mi intención, yo puedo mover energía a una distancia. ¿De qué manera se hace a distancia? Simplemente esa persona que va a recibir ese tratamiento también tiene que estar enterada, ¿no? Tiene que al menos estar enterada de que Es yo, para tener la disposición. para que se disponga al menos en recibir lo que yo voy a mover. Entonces, pues hay diferentes técnicas a través de visualizar al otro, visualizo sus canales, llevo la energía a esa zona del cuerpo o a ese resonador, porque nosotros no hablamos de puntos, sino de resonadores, que creo que ya te mencioné, no sé, que eran los resonadores porque resuenan con un nombre y con una función específica. Hablemos más de eso. Creo que no te había... No, pero por ejemplo, un resonador y un nombre cualquiera. Ay, a ver, un resonador y un nombre, hay uno que se llama Sanshon en el centro del pecho, el centro de la sinceridad. Y ese, si se trabaja, ¿qué pasa? Ese resonador está exactamente ubicado en el centro del pecho, a la altura de los pezones, y ese mueve todo lo que es, como dice el nombre, es el centro del pecho, el centro de la sinceridad. O sea, simplemente ya ahí hace que tú te sinceres. ¿Con quién? Te sinceres contigo mismo, ¿ya? Y al sincerarte contigo mismo, pues te estás sincerando con tu entorno, con el resto. Pero además de eso tiene otras funciones, ¿no? O sea, por su ubicación, está relacionado con la parte de la función cardiorrespiratoria. Entonces, bueno, ya, pero básicamente es eso. Volvamos al comienzo. ¿Cuánto dura una formación? ¿Cuánto se demora una persona en llegar a ser, ¿cómo se dice? Terapeuta en medicina china? ¿Cómo se llama Sí, sí? terapeuta de medicina tradicional china. Un terapeuta de medicina tradicional china. Eso depende de la escuela, depende de donde te estés formando, pero te hablo de la de aquí de Cali. Nosotros, por ejemplo, son más o menos tres, o sea, aquí en Cali no formamos un terapeuta de medicina tradicional china durante, como que vas a salir como terapeuta en todas esas áreas, sino que si tú puedes escoger una línea, si quieres estudiar acupuntura, si quieres formarte como terapeuta en contacto sanador o si quieres formarte como terapeuta en Qigong, entonces son aproximadamente, si escoges acupuntura son 4 años, si son, ya te explico, porque 4 años pues serían un montón. Si es contacto sanador son 3 años o Qigong son 3 años. Yo diría que un terapeuta en medicina tradicional china se está formando, Todo el necesita tiempo, mucho como los tiempo, médicos, pues también necesita igual. mucho tiempo, o sea, porque además eso es una tradición de muchos milenios, o sea, que lleva muchísimos añísimos, y que yo pienso que el conocimiento así lo estudiemos, no lo llegamos a tener. Yo dicto clases de masaje y todos los días aprendo. ¿Ya? Cuando hablo de 3 años, no es que son 3 años, porque es que normalmente la dinámica de la educación es como un fin de semana al mes, o sea, realmente son 10 encuentros que se tienen, ¿ya? Pero si me preguntas a mí, yo llevo formándome yo empecé como en el 2003, o sea que ya llevo mucho tiempo. Y siguen habiendo cursos, y siguen habiendo formaciones, y siguen habiendo cosas, y sigo descubriendo infinidad de cosas. ¿Qué le pasó a Occidente que cada vez tiene más apertura con todas estas prácticas orientales? Pues yo, Esto no era muy, o sea, hace 20 años esto no era tan habitual, hace 10 menos, bueno, un poco más, pero digamos que hoy nosotros llevamos haciendo este programa con Adriana Santa Cruz, además para quienes la han extrañado, tranquilos que va a volver. Eh, pero llevamos ya haciendo, no sé, 60 programas quizás,
y uno encuentra no solo el convencimiento, el conocimiento y la experiencia de quien entrevistamos, sino también las vivencias de quienes nos escuchan o nos ven y consideran que realmente ha sido efectivo en sus vidas. ¿Cómo nos empezamos a conectar de esta manera tan maravillosa? Pues yo no sé si será eso, la apertura de todas las comunicaciones que empezamos a darnos cuenta de que habían otras cosas, pero en parte también yo pienso que el ser humano, no sé si llamarlo así, se cansó del sistema tradicional de salud, eh, de pronto de ir a tu médico, a tu, es que no Sí, sé nada. al médico Sí, tradicional, sí, al por médico, eso, pues a la EPS, yo no sé, sí, sí, está bien. ir a tu EPS y pueden ser procesos donde te ponen a esperar muchos, muchos meses, ¿sí? Entonces, la gente en su desesperación de la misma enfermedad empieza a tener unas nuevas búsquedas. Y Y no empie- solo en la medicina, yo creo que también en el modo de vida, en sí, el por eso empiezas a pensamiento. darte cuenta que hay otras cosas que funcionan, ahí te empiezas a dar cuenta que no necesitas de pronto una pastilla, que si tú cambias X o Y cosa, empiezas a darte cuenta de que, oh, sí, esto me funciona de una manera diferente. Entonces yo pienso que así empieza a abrirse Occidente a otras alternativas. Y bueno, aquí en Cali, la escuela donde yo me formo llevaba ya más de 30 años, ¿ya? Pero cada vez yo pienso que la gente eso, como que te empiezas a dar cuenta, empiezas a darte cuenta de que, ah, mira, es que esto funcionó. Es que, ¿Cuál ha sido ese caso que más le ha sorprendido a usted donde diga, yo sé que esto funciona, pero este ha sido demasiado sorprendente? Ya para cerrar, un caso que usted tenga como impresionante. pues hace mucho tiempo conocí una niña que tenía un estado depresivo. Ella decía que no sabía ni siquiera por qué estaba deprimida. Se había hecho un examen en los oídos y lo habían metido de pronto en una cámara de esas y eso como que le alteró muchas cosas. Y recuerdo en particular ese caso porque esa niña llegó con una tristeza, o sea que se le veía. Y al cabo de unas cuantas sesiones, o sea, su semblante era totalmente diferente y ella manifestaba de verdad estar. Bueno, y ese es uno de los pocos y otros tantos, ¿no? O sea, yo te puedo decir que con la medicina tradicional china, pues para cerrar, mi madre falleció en el 2016, pero 2019. Está bien. Mi madre falleció en el Vale, 2019. aquí hacemos un corte, eh, otra vez. Un caso, digamos, Vuelvo en y su le cuento vida, el de la chica. no, el de tu mamá. Digamos, en su vida personal, ¿ha tenido alguna evidencia donde uno diga, a mis seres queridos también les ha servido esto? Pues personalmente puedo decir que una de las cosas que yo vi y lo viví en carne propia, bueno, y tengo otros tantos, pero mi madre falleció en el 2019. Ella fallece por unas causas después de una cirugía, pero lo que les voy a contar, ella tuvo cáncer, ella fue paciente que se recuperó de un cáncer. Y ella cuando iba a sus sesiones de quimioterapia, generalmente yo le hacía una terapia antes de ir a la quimioterapia y le hacía una terapia cuando ella regresaba. Y nunca, nunca la vi con síntomas como lo que la mayoría de la gente manifiesta después de una sesión de quimioterapia, que es que te sientes fatal, que te sientes más enfermo, porque pues esos son unas cosas fuertísimas que te ponen. Pero mi mamá nunca la vi enferma, o sea, después de venir de una quimio, nunca, nunca se vio así como, ay, me siento re mal, no, antes salía normal, tanto así que en ese tiempo había un señor que la transportaba, porque a ella la acompañaba una prima a sus terapias normalmente, y había un señor que la transportaba y en una de esas salidas de la quimio le dice el señor,
dice que, ay, vea, pero usted hoy sí se demoró mucho en esa conferencia. Entonces mi mamá le dijo, ¿cuál conferencia? Yo no estaba en una conferencia, yo estaba haciéndome una sesión de quimioterapia. Entonces le dijo, pero es que usted no parece que viniera a una sesión de quimioterapia. Entonces le digo, pues sí, tengo una sesión de quimioterapia. Entonces son como esas cosas, ¿no? Igual conozco gente que se ha sanado de enfermedades así. Mónica del Pilar Abadía estuvo hoy con nosotros aquí en Mientras Tanto Vivo hablándonos sobre la terapia tradicional china. Hay muchos otros temas que seguramente tendremos que abordar más adelante con ella. Además es también una practicante de yoga, conocedora de la meditación. Nos hemos encontrado incluso durante la pandemia haciendo meditación con Joy Dispensa, que fue una experiencia maravillosa también. Pero si la gente quiere seguirse comunicando con usted, ¿cómo lo puede hacer? ¿Un teléfono, una red social? Bueno, a través de mi WhatsApp pueden comunicarse a mi número, que es el 316-806-5386. En Instagram, pues aparezco, realmente tengo mi Instagram personal, pero ahí también se pueden comunicar, que es Moni Abadía. Y la escuela donde he hecho todo mi aprendizaje a nivel de medicina tradicional china, y allí también imparto clases de masaje energético, incluso la mayoría de la gente que va de pronto como estudiante es porque primero probablemente ha sido paciente Interesante. y empieza a autoformarse porque quiere cambiar algo en principio a nivel personal, pero después se da cuenta que a través de eso también puede servir a los otros. La escuela se llama Escuela Neijin, la pueden buscar como Neijin Cali, eh, y la sede está en la prolongación de la Guadalupe al frente del cementerio Jardines del Recuerdo. Muchas gracias por haber estado aquí Mientras Tanto Vivo y seguiremos aquí tratando de encontrarnos con personas que en el camino sirven a otros y se sirven a sí mismos. Muchas gracias y recuerden que si quieren hacer también meditación guiada o yoga, pues tenemos un salón aquí en Cali, en la carrera tercera 647 y es sino pues que se comuniquen con nosotros, que ya seguramente también muy pronto va a estar Mónica del Pilar haciendo algunas clases también de yoga. Hasta pronto, muchas Muchas gracias. gracias.